Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar el examen de admisión UNAL 2007-1. Las preguntas están muy buenas, así que tienes que aprenderlas, porque se pueden repetir en el examen. También te estoy dejando en la descripción del video un link donde encontrarás preguntas pasadas, exámenes pasados. Pero ojo, tienes que intentar resolverlos, porque si no lo intentas, entonces no vas a practicar. ¿Está bien? Bueno, entonces comencemos con el examen de admisión UNAL 2007-1. Recuerda siempre tomar apuntes. Cada día aprende algo nuevo para que cuando llegue el examen de admisión, entonces lo sientas muy fácil, lo veas muy fácil. ¿Está bien? Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta. A ver, componentes de un fosfolípido. Inténtalo y la clave que te va a salir es la 4. ¿Está bien? Fíjate entonces en la siguiente imagen. Para comenzar, un fosfolípido es un lípido y se caracteriza porque presenta una cabecita hidrofílica y dos colitas hidrofóbicas. La cabecita presenta fosfato, PO4, aquí está, mira. También presenta una molécula de glicerol. El fosfato aquí contiene una carga negativa. Por este motivo, toda la cabecita presenta carga, y eso hace que la cabecita sea hidrofílica, que significa tener afinidad por el agua. Las colitas se llaman ácidos grasos y no presentan carga. Por tal motivo son hidrofóbicas, es decir, rechazan el agua. Si la colita es derecha, el ácido graso será saturado, es decir, estará formado solamente por enlaces simples. Si la colita se dobla, significa que el ácido graso es insaturado, presenta dobles enlaces. ¿Está bien? Ahora, la cabecita hidrofílica, la colita hidrofóbica, hace que toda la molécula sea anfipática. ¿Está bien? Entonces, respondamos la pregunta. Un fosfolípido está formado por dos ácidos grasos, ya sabes, puede ser saturado o insaturado, glicerol, aquí está el glicerol, y también el grupo fosfato que le otorga la carga. El fosfolípido forma parte de las membranas celulares, ¿cierto? Aquí está, mira, la doble capa de fosfolípidos presente en todos los seres vivos. Por aquí debe haber agua y por aquí también debe haber agua, porque las cabecitas están orientadas a esa región. Entonces aquí está la zona extracelular que presenta agua, y aquí tenemos pues al citoplasma que también presenta agua, mientras que las colitas se ubican en la zona hidrofóbica. ¿Está bien? Muy bien, siguiente pregunta. La fase luminosa se desarrolla en... A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es la membrana tilacoidal, ¿cierto? Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos el organelo de la fotosíntesis. Se llama cloroplasto, ¿cierto? Muy característico en las plantas y también en las algas tipo clorofitas. El cloroplasto a la vez contiene aquí unos discos. Estos discos se denominan tilacoides. Y la parte líquida, el jugo, se denomina estroma. En los tilacoides se realiza la fase luminosa. En el estroma la fase oscura. Entonces aquí tenemos a un tilacoide, miren. El tilacoide a su vez se divide en dos partes. La zona interna se denomina lumen tilacoidal o también espacio interno del tilacoide. Y la parte externa se denomina membrana tilacoidal. Y justamente en esta membrana se encuentran ubicados los fotosistemas, la cadena transportadora de electrones. Y pues aquí se lleva a cabo todas las reacciones de la fase luminosa. Por tal motivo, la fase luminosa se lleva a cabo ¿dónde? En la membrana del tilacoide. Muy bien. Recuerda que producto de la fase luminosa se forman NADPH y ATP. Estos dos ahora serán usados en la fase oscura, en el ciclo de Calvin, que se caracteriza porque incorpora dióxido de carbono
para que finalmente se forme glucosa. ¿Está bien? También recuerda que el oxígeno se forma con la fotólisis del agua y que se libera al medio ambiente para que los seres vivos aeróbicos como nosotros podamos respirar. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Los protistas se caracterizan por... A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir ahí es la 3, ¿cierto? Unicelulares. ¿La 3? No, es la 1, claro. Organismos autótrofos y heterótrofos. Fíjate aquí. A ver. Los protistas son un reino que contienen a dos grandes grupos, a las algas y a los protozoarios. Si la pregunta fuera por los protozoarios, obviamente la clave sería pues que serían heterótrofos, ¿cierto? Y también unicelulares, la 3. Pero aquí la pregunta hace referencia a los protistas en general. Ojo, diferencia, protistas involucra tanto a algas y a protozoarios, ¿correcto? Entonces, las algas, aquí está la figura, mira aquí. Aquí está el ancestro común. Esta clasificación corresponde a los 5 reinos de Whittaker, de Robert Whittaker. Por aquí tenemos al reino Monera, que presenta pues a las bacterias. Por aquí tenemos al reino protista, o también llamado protoctista, que tiene a las algas, aquí está, mira, y también a los protozoarios. Por aquí tenemos a los hongos, reino fungi. Por aquí a las plantas, reino plantae. Y por aquí a los animales, reino animalia. Nosotros ahora nos concentramos en el reino protista. Aquí está, mira. El reino protista contiene a las algas, ¿está bien?, que pueden hacer fotosíntesis, es decir, son autótrofos. Y por aquí a los protozoarios, que no hacen fotosíntesis, es decir, son heterótrofos. Por lo tanto, la clave es la A. El reino protista presenta organismos autótrofos como las algas y heterótrofos como los protozoarios. Algo muy importante es lo siguiente. Las algas pueden ser algas unicelulares o también algas multicelulares, como las algas pardas gigantes de 60 metros o también las algas clorofitas. Mientras que los protozoarios, todos son unicelulares. ¿Está bien? Aquí tenemos a la ameba, tenemos al paramecio, a la Shmelia peruviana que causa la uta, a las giardias, al plasmodium que causa la malaria, etc. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Los primeros microorganismos en liberar oxígeno son... A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir aquí es bacterias, ¿cierto? Las bacterias fueron los primeros seres vivos en liberar oxígeno a la atmósfera. Vamos a usar la misma imagen. Fíjate aquí, mira. Aquí tenemos al ancestro común, ¿cierto? Probablemente pues un protobionte, un coacervado. Y luego aquí está la primera forma de vida, las bacterias. Entonces, la cianobacteria es una bacteria que se caracteriza porque puede producir oxígeno. ¿Está bien? Mientras que las demás bacterias no pueden producir oxígeno. Esta cianobacteria entonces es autótrofa. ¿Está bien? Ahora, te cuento. Antes la vida había iniciado en el mar, ¿cierto? En el mar, debido a que la atmósfera no contenía oxígeno. Y como no había oxígeno, tampoco había capa de ozono. Por lo tanto, entonces, los rayos ultravioleta penetraban a la Tierra y mataban a todo ser viviente. Entonces, las cianobacterias produjeron oxígeno, ese oxígeno fue a la atmósfera, interactuó con los rayos ultravioleta y producto de ello se formó el ozono. El ozono ascendió hacia la ozonosfera y formó la capa de ozono. De esa manera, los rayos ultravioleta ya no podían penetrar a la Tierra y entonces la vida pues era más asequible, ¿no? Y por ese motivo pasó la vida del mar a la Tierra y se diversificó los seres vivos. Gracias a que la atmósfera ahora tenía ozono, tenía oxígeno. ¿Está bien? Pero los primeros en sintetizar,
Los primeros en liberar oxígeno fueron las bacterias del tipo cianobacterias, o también llamados cianofitas, o también algas verdes azuladas. ¿Está bien? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades no usa energía? A ver, inténtalo. La que no usa energía es pasivo, recuerda. El pasivo. Siempre el pasivo no usa energía. Entonces la clave es la 4. El transporte pasivo no usa energía. El activo sí. ¿Está bien? Obviamente aquí el paso de glucosa en contra de la gradiente. ¿Está bien? Porque si es a favor sería pasivo. La bomba de sodio y potasio también. Como es una bomba, la bomba requiere energía. La traducción también, en forma de GTP, ¿cierto? Fíjate aquí. Aquí tenemos la membrana celular, una doble capa de fosfolípidos, ¿cierto? Cuando la partícula pasa libremente por la membrana, se denomina difusión simple, ¿correcto? Y no gasta energía, es pasivo. Si la partícula hace uso de una proteína, pero se mueve de mayor concentración a menor concentración, también es pasivo y se llama difusión facilitada. ¿Está bien? Sin embargo, ¿qué pasaría si la partícula se mueve por la proteína, pero usando energía? Entonces, cuando usa energía, se denomina activo. ¿Está bien? Ejemplo de ello son las bombas de sodio y potasio. Fíjate cuál es la diferencia entre ese transporte y esto. En este caso, la partícula se está moviendo de una mayor concentración a una menor concentración. Entonces es pasivo. En cambio aquí, fíjate, ¿ve? La partícula verde se está moviendo de una menor concentración a una mayor concentración. Por lo tanto es activo. Y un ejemplo puede ser la bomba de sodio y potasio. ¿Está bien? Todo depende de la concentración, recuerda. Si es en contra, activo. Si es a favor, pasivo. Ahora, ¿qué pasaría si la partícula que va a ingresar es muy grande? Obviamente ya no ingresa libremente y tampoco por una proteína. Entonces, en ese caso, se apodera de una porción de membrana mediante la endocitosis. Correcto. A este tipo de transporte se le llama la fagocitosis, porque lo que entra es algo sólido. Si lo que entra es algo pequeñito que pareciera líquido, se le denomina pinocitosis. Pero tanto fagocitosis como pinocitosis son endocitosis, porque están entrando. Y ambos se están apoderando de una porción de membrana. Y ambos casos es también transporte activo. ¿Correcto? Y finalmente, pues el paso del agua es tipo simple, no usa energía. Sin embargo, hay proteínas que también el agua usa para transportarse. Y justamente a las proteínas se denominan las acuaporinas. Lo que pasa es que los científicos se preguntaban, ¿no?, ¿cómo es posible que los glóbulos rojos cambiaran muy rápido de forma, de volumen celular? Se hinchaban muy rápido. Entonces los glóbulos rojos debían tener en su membrana una proteína que facilita el ingreso del agua. Igualmente en los riñones la absorción de agua era muy rápida. Eso hacía pensar que los riñones en la superficie, en su membrana, tenían una proteína que absorbía el agua muy rápido, ¿cierto? Y hacía pues que la permeabilidad sea muy alta en los hematíes y glóbulos rojos y también en los riñones en el tubo proximal renal. Y pues investigaron y descubrieron a las acuaporinas. ¿Está bien? Muy bien, siguiente pregunta. Los perros de raza pequinés son producto de... Esta pregunta es muy buena. A ver, inténtalo. La clave es la 3, ¿cierto? Selección artificial. ¿Está bien? Entonces, fíjate aquí. Te comento, Solomon en su libro de biología comenta que cuando Darwin hizo pues su investigación y viajó pues en la embarcación Beagle durante 5 años, llegó a una isla y en esa isla había ganaderos. Los ganaderos se encargaban de seleccionar a las mejores vacas, a los mejores toros. ¿Está bien? Y luego lo cruzaban. ¿Está bien? Entonces, Darwin pensaba hasta ese entonces quien se encargaba de seleccionar era el ambiente. Pero luego, cuando vio eso,
se dio cuenta que el hombre mismo estaba manipulando, es decir, había una selección artificial. Y los cambios obviamente serían más cortos. Cuando la naturaleza es quien selecciona, los cambios son lentos y graduales. Pero cuando el hombre mismo selecciona, los cambios fenotípicos y genotípicos son a corto plazo, ¿me entienden? Y a todo eso Darwin lo llamó selección artificial. El hombre está manipulando, es quien selecciona. Y los cambios se aprecian a corto plazo, ya no a largo plazo. Ejemplo de ellos son pues los perros pequineses, ¿me entiendes? Entonces, aquí tenemos al pariente, ¿cierto? Al famoso Canis lupus o lobo gris. Y pues a partir de él, ¿no? Se generaron los diferentes tipos de razas, ¿no? Entonces los científicos que se encargan de crear esto, ¿no? Perros, razas de perro, entonces seleccionan las características fenotípicas más bonitas, ¿no? Que sea más peludito, que sea más arrugado, que sea más atleta, ¿no? Van seleccionando ellos. De tal manera que tienen pues una salchicha, un poodle, un bulldog inglés, un pastor alemán, con características que pues se deseen, ¿no? Muy bien, entonces la clave es selección artificial, ¿no? Clave 3. Muy bien. Siguiente pregunta. Para que el gen se exprese como una proteína, debe ocurrir. A ver, inténtalo. Inténtalo y la clave que te va a salir es la 4, ¿cierto? Transcripción y traducción. Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos al ADN. El ADN se caracteriza porque almacena la información genética. Toda la información de nosotros, nuestro tamaño, nuestra forma de las pestañas, forma de cabello, hasta también dicen los científicos que aquí están los caracteres, ¿no? La depresión, etcétera, ¿me entienden? Entonces, toda la información está presente aquí en el ADN. Esa información no puede salir del núcleo, por lo tanto debe ser transcrita a un mensajero, y el mensajero en este caso es el ARN transferencial. El transferencial recibe el mensaje mediante el evento de transcripción. Este sale del núcleo a través de los poros nucleares y se dirige a donde al citoplasma. Aquí entonces ahora está la información genética en forma de codones. Dicha información ahora tiene que ser descifrada, tiene que ser decodificada, y para eso se hace uso del ribosoma y también del ARN transferencial que tiene el anticodón. Entonces el anticodón se traslapa con el codón y me permite que el aminoácido llegue al sitio específico de síntesis, y todo esto hace que el mensaje se vaya leyendo en el evento denominado traducción, y finalmente se obtiene pues la proteína, ¿no?, que se está deseando. Entonces el gen, el ADN, se expresa, ¿no? La información que está aquí, por ejemplo, de una proteína, se expresa mediante el evento de transcripción y traducción. ¿Está bien? Perfecto. Siguiente pregunta. La relación correcta respecto a la respiración celular es. A ver, inténtalo. La respiración celular, inténtalo, y la clave que te va a salir puede ser la A o la B, ¿cierto? Porque el ciclo de Krebs ocurre ¿dónde? En la mitocondria. Y en la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs. Cualquiera, la A o la B. La C, ojo, mira, el ciclo de Calvin es cierto, ocurre en el cloroplasto. Es cierto eso. Pero la pregunta es respecto a la respiración celular. ¿Está bien? Muy bien, entonces fijémonos. Aquí está la célula eucariota, ya que las procariotas no presentan mitocondria. Aquí está la mitocondria, fíjate. Un organelo bimembranoso, tiene doble membrana. La región interna se denomina matriz. Vamos un momentito. Aquí la región interna se denomina matriz mitocondrial. Aquí está, mira, matriz mitocondrial. La parte interna que se está plegando se denomina cresta mitocondrial, que vendría a ser pues la membrana interna. El espacio entre la membrana interna y la externa se denomina espacio intermembranal, y justamente aquí pues se acumulan los protones. Aquí está, mira, ¿ven? En el espacio intermembranal se están acumulando los protones para que luego salgan por la ATPasa y generen ATP.
a este evento se llama fosforilación. Y luego los electrones que provienen del ciclo de Krebs pues viajan por la cadena transportadora de electrones. Una oxidación, ¿cierto? Los electrones. Entonces, a la fosforilación combinado con la oxidación, a todo eso se llama la famosa fosforilación oxidativa. Entonces son eventos acoplados, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se realiza el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial, que está donde en la mitocondria, la clave 1 o la clave 2 cualquiera. ¿Está bien? Obviamente recuerda lo siguiente, ¿no? A ver, de forma rápida. A ver, la glucosa hace glucólisis, se rompe, genera aquí dos piruvatos. El piruvato atraviesa la mitocondria y ahora está en la matriz. Se descarboxila y se convierte a acetil-CoA, el piruvato. El acetil-CoA ingresa ahora al ciclo de Krebs. Genera CO2, ¿está bien? Y también genera NAT. El NAT se dirige a dónde ahora? A la cadena. Deja el electrón, los protones se bombean, salen por aquí, síntesis de ATP y luego pues el ciclo continúa, ¿cierto? Muy bien, siguiente pregunta. Alcohol que produce ceguera consumiéndolo en pequeñas cantidades es. A ver. La clave es la 1, ¿cierto? El famoso metanol. Metanol o alcohol metílico o también el famoso espíritu de la madera. Ojo, la agraria pregunta así, espíritu de la madera. El espíritu del vino es el etanol. ¿Está bien? El trago de los dioses. ¿Está bien? Entonces aquí está, mira. Entonces existe una intoxicación por metanol. Causa ceguera, muerte, convulsiones, etc. Inclusive hay un reportaje que salió hace tiempo donde decían que las personas que consumían alcohol barato se volvían ciegos. ¿Por qué? Porque ese alcohol barato contenía, cambio de etanol, contenía metanol. Si bien es cierto, el metanol también tiene un sabor medio ardiente, medio picante, esto causa pues esta enfermedad, ¿está bien? Entonces recuérdalo, ¿no? Metanol, alcohol metílico o el nombre común espíritu de la madera. Etanol, alcohol etílico o espíritu del vino. ¿Está bien? La urea se forma, ¿dónde? En el hígado, ¿cierto? En el hígado, en el famoso ciclo de la urea. Y la orina se forma en el riñón, es diferente, ¿eh? La urea se forma en el hígado y la orina en el riñón. La orina es quien contiene la urea para eliminarlo, porque la urea contiene nitrógeno como radical libre, ¿no? En forma de amino, y eso es perjudicial para el cuerpo. Por ese motivo se elimina. Glicerol ya vimos que era, ¿cierto? En la pregunta número 1. Siguiente pregunta. Los organismos que mantienen sus huevos en su vientre hasta el día de nacimiento son. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es los ovovivíparos, ¿cierto? Muy bien, los ovovivíparos. A ver, te comento lo siguiente. En el caso de los ovovivíparos, los huevos se depositan en el interior de la hembra. Aquí está, por ejemplo, un tiburón martillo. Hasta su eclosión, nacimiento y también hasta que el embrión esté bien desarrollado. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un tiburón martillo. De repente la imagen es truncada, pero es práctico para el ejemplo, ¿no? Entonces, este tiburón martillo, fíjate, está expulsando a su cría. ¿Te das cuenta? Y la cría, pues, no está saliendo en forma de huevo. El huevo estaba dentro de la madre. Y la eclosión, el nacimiento, ocurrió dentro de la madre. Y luego, pues, salió aquí ya el embrión bien desarrollado. ¿Está bien? Entonces, a los animales que colocan huevo, pero se encuentra depositado dentro de la mamá y luego nace la cría, ¿cierto? Ya desarrollada, se le denomina ovovivíparo. Por ejemplo, los tiburones. ¿Está bien? Y también algunas serpientes. Ahora, los ovíparos, sin embargo, también ponen huevos, pero se depositan pues fuera de la mamá. Por ejemplo, una gallina, una tortuga. ¿Está bien? Los mamíferos pues somos nosotros, ¿no? Tenemos glándulas mamarias, tenemos también pelo como característica. Obviamente pues el ornitorrinco es un caso muy especial.
ya que contiene pico como los patos, pone huevos como los ovíparos. ¿Está bien? Los marsupiales también son mamíferos, pero la diferencia entre los marsupiales y nosotros es que ellos, cuando dan a luz, generan pues un embrión que no está desarrollado, un feto no desarrollado. Por lo tanto, tienen que poseer en su parte abdominal un marsupio. Y en ese marsupio, el feto, ¿cierto?, completa su desarrollo. Por ejemplo, los canguros. Entonces el canguro que nace está todavía ahí todo flaquito, todavía no puede vivir. Tiene que completar su desarrollo en el marsupio. Otro ejemplo son los koalas. Y en el caso pues de Sudamérica tenemos los famosos zarigüeñas, ¿no? También llamados mucas. Los placentarios somos nosotros, ¿no? Mamíferos placentarios. No nutrimos con placenta. A ver. Los ovíparos, como te comenté, ponen huevos como la gallina, ¿cierto? Pero afuera, ¿no? La fecundación puede ser externa o interna. Por ejemplo, la fecundación externa es en los peces. Los peces ponen huevos, son ovíparos, pero externamente. Obviamente no todos, ¿no? E interno, por ejemplo, en el caso de la gallina. Con o sin cuidado. Por ejemplo, la tortuga cuando coloca su huevo en la costa de la playa, no lo cuida, se va, ¿me entiendes? Pero en cambio, por ejemplo, un pingüino coloca el huevo y el macho lo cuida. ¿Está bien? Lo protege. Entonces, con o sin cuidado. Los ovíparos, la fecundación es interna. Obviamente, la fecundación tiene que ser interna porque eclosiona dentro de la madre. El embrión se nutre pues del vitero. Ya sabemos ya que quien nutre pues al embrión es el huevo, ¿no? Es la reserva del huevo. Y la cáscara obviamente le sirve para el intercambio gaseoso, etc. La eclosión interna y finalmente los vivíparos somos nosotros. Los vivíparos somos nosotros. La fecundación es interna como nosotros y el embrión pues se nutre de la madre, ¿no? Mediante la placenta. Siguiente pregunta. La degradación completa de la glucosa ocurre en hipertrofia. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir aquí es la 4, ¿no? La degradación de la glucosa ocurre ¿dónde? En la mitocondria, hasta CO2 y agua. Aquí está, fíjate, mira, ve. La glucosa hace glucólisis, se convierte a piruvato, todavía no está degradada totalmente, genera ATP, ingresa a la mitocondria en forma de ¿qué? De piruvato, ¿no? Pero luego se descarboxila y se convierte a acetilcoenzima A. Este realiza ciclo de Krebs y finalmente pues genera CO2, ¿no? Entonces aquí la glucosa ya está totalmente degradada. Me genera CO2 y finalmente en la cadena respiratoria, ¿cierto? Que también pues lo conocemos como la fosforilación oxidativa, te genera el agua metabólica, ¿cierto? Cuando el oxígeno recibe los electrones, finalmente. Por ese motivo se dice que el último aceptor de electrones es el oxígeno y se convierte en agua. Porque los electrones viajaron de glucosa a piruvato, de piruvato a acetil, de acetil hasta la cadena y el último que aceptó los electrones de la glucosa fue el oxígeno. El último aceptor de electrones. Pregunta fija de la agraria. Siguiente pregunta. Para que haya entrecruzamiento debe ocurrir. A ver, inténtalo. Obviamente el tema es división celular. La clave que te va a salir es la A, ¿cierto? Para que haya este cruzamiento genético, el famoso crossing over, debe ocurrir antes el apareamiento de cromosomas homólogos. Mucha atención aquí. Fíjate, la meiosis es un evento que se caracteriza porque hay recombinación genética. En la mitosis no existe recombinación genética. A la vez, la meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. La etapa donde ocurre la recombinación genética es en la meiosis 1, exactamente en la profase 1. ¿Está bien? Ahora, tú sabes que de la profase continúa metafase y luego anafase, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la profase existen 5 etapas. ¿Está bien? El leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esos 5 eventos están dentro de la profase. Vamos a recordar brevemente lo más importante. A ver, el primer evento es el paquiteno. ¿Está bien? Perdón, el leptoteno. Durante el leptoteno, la carioteca se comienza a degradar. ¿Está bien? Se comienza a degradar en el leptoteno. ¿Está bien? Acá los centrosomas comienzan a migrar. ¿Está bien?
Luego continúa el cigoteno. Eso es muy importante. En el cigoteno ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos. Imagínate, coge tu mano derecha y tu mano izquierda, ¿está bien? Y empálmalo así. Empálmalo. Imagínate que tu mano derecha es un cromosoma y tu mano izquierda es un cromosoma. Son cromosomas homólogos y se están pues apareando. Como son exactos, se denomina apareamiento de cromosomas homólogos. ¿Está bien? Y en ese momento se forman los famosos tetradas, apúntalo. Las famosas tetradas o también los bivalentes, porque aparecieran dos, ¿me entiendes? Dos. Y tetradas porque hay acá una región, 2, 3 y 4. O bivalentes porque están bien apretados como la palma de tu mano. ¿Está bien? Ahí se ocurre la famosa sinapsis. ¿Saben? Sinapsis. ¿Está bien? En el cigoteno. Luego viene el paquiteno. Durante el paquiteno, las regiones que están unidas, pegaditas así con tu mano, comienzan a intercambiar información genética. A esa información genética, chicos, a ese evento se le llama el crossing over. ¿Está bien? El entrecruzamiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí pues intercambian información entre ambos cromosomas, de papá y de mamá. Genera variabilidad. Luego sigue, luego del paquiteno, sigue el diploteno. En el diploteno ya la mano comienza a separarse. Y cuando la mano comienza a separarse genera puntos de unión, ¿cierto? Esos puntos de unión se llaman quiasmas. ¿Deben quiasmas? ¿Correcto? Entonces, esos tres eventos son los más importantes que te sugiero. ¿Está bien? El cigoteno, sinapsis, con tu mano así. Luego el paquiteno, recombinación genética, crossing over. Luego el diploteno, que forma quiasmas, ¿no? Los puntos de unión, donde ocurrió justamente el intercambio de información, el intercambio de ADN. Entonces, para que ocurra entonces la recombinación genética, el entrecruzamiento, antes que debe ocurrir la sinapsis, ¿cierto? El apareamiento de cromosomas homólogos. Luego ya sabes que acá ocurre la metafase, ¿cierto? En este caso la metafase genera una doble placa ecuatorial. Mira, en la mitosis se genera una placa simple. En cambio en la meiosis se genera una doble placa ecuatorial, una arriba y una abajo. Y los que están migrando son cromosomas recombinados. Mientras que en la mitosis los que migran en la anafase son cromátides hermanas. Esa es la diferencia. Muy bien, siguiente pregunta. Si el núcleo de las células de una raíz contiene 16 cromosomas, ¿cuántos cromosomas estarán presentes en cada núcleo del grano de polen? A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es 2, ¿cierto? 8, la mitad. Entonces fíjate aquí, mira, ven, te comento. El núcleo de una célula de la raíz es como si nosotros, sería como a nosotros la célula del riñón, del hígado. Entonces cualquier célula de la planta va a ser diploide, 2N, ¿está bien? Así como nosotros, una célula de nuestro pie, de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestro hígado, siempre 2N. La pregunta es, si esa célula de la raíz es 16 cromosomas, ¿cuántos tendrá el núcleo del grano de polen? Obviamente tú sabes que el grano de polen contiene pues células haploides. Entonces, si 2N era igual a 16, el grano de polen contiene células haploides N igual a la mitad, 8. ¿Está bien? Ahora te comento esto acá, mira aquí. Aquí está, fíjate, aquí está el grano de polen. Ojo, el grano de polen contiene, dentro de él contiene células. Aquí está, mira, estas células que están aquí estaban dentro del grano de polen, pero son haploides y se denominan células espermáticas. ¿Está bien? Obviamente lo que realmente contiene el polen, amigos, son dos células. Una célula denominada célula vegetativa y una célula llamada célula generatriz. ¿Está bien? Ahora, este polen entonces contiene dos células, ¿no? Como te comenté, célula vegetativa y célula generatriz. La célula vegetativa se elimina y en su reemplazo se forma el tubo polínico. Entonces, la célula vegetativa forma el tubo polínico. La otra célula que te queda, la célula generatriz, hace mitosis y mediante mitosis te genera dos células espermáticas. ¿Está bien?
Ya sabes, entonces el grano de polen contiene dos células, la vegetativa que forma el tubo polínico y la célula generatriz que mediante mitosis genera pues las células espermáticas, que vendrían a ser los espermatozoides, ¿no? Los gametos masculinos en la planta. Entonces te pregunto, a ver, ¿quién es el gametofito masculino? El gametofito masculino es el grano de polen. Y el gameto masculino, ojo, gameto, ya no gametofito, son las células espermáticas. Esa pregunta siempre la hace la agraria. Gametofito y gameto. En el caso de la mujer, el gametofito femenino es el saco embrionario. Y el gameto femenino es la famosa oósfera, ¿está bien? Que está acá, ¿no? Pero en este caso lo han puesto ovocéula. Pero este concepto ovocéula es más usado para musgos y para helechos. Acá lo correcto es decir oósfera, ¿está bien? Entonces, cuando esta célula espermática, una de ellas, N, fecunde a la oósfera, se ocurre la primera fecundación. Cuando la segunda célula espermática fecunde a los núcleos polares, ocurre la segunda fecundación. Entonces, en las plantas angiospermas ocurre pues la famosa doble fecundación. La primera fecundación entre la célula espermática y la ósfera, y la segunda fecundación entre la otra célula espermática y los dos núcleos polares. ¿Está bien? Y todo ello pues forma la semilla, ya sabes. Finalmente este ovario maduro pues se convierte en el fruto, en la manzanita que tú te comes. Y pues el pistilo, aquí el estilo se va a degradar. Obviamente en frutas como la frangruesa, si te has dado cuenta, la frangruesa tiene como unos pelitos, ¿no? La frangruesa tiene como unos, la mora también, ¿no? La mora tiene como unos pelitos encima. Esos pelitos son el estilo que no se ha degradado. O también en el caso del choclo, ¿no? Esos vellitos que tú ves en el choclo también son estilos que han permanecido constantes. Siguiente pregunta. Las diatomeas pertenecen al reino. Las diatomeas, aquí está, ¿no? 12 en 16 en igual a 8, bueno. Las diatomeas pertenecen al reino. Entonces, como te digo, el reino protista se caracteriza porque tiene aquí a las algas, ¿cierto? Y justamente dentro de las algas tenemos al famoso diatomeas. Las diatomeas entonces son algas unicelulares, que son muy hermosas, son muy bellas. ¿Por qué? Porque contienen en su superficie sílice. Contienen sílice, ¿está bien? Y lo más importante de la diatomeas es que forman parte fundamental del fitoplancton. ¿Está bien? Recuerda el fitoplancton. Entonces las diatomeas pertenecen al reino protista, ¿correcto? Y son algas unicelulares. Contienen sílice en su estructura y forman parte fundamental del fitoplancton. Muy bien, amigos. Ya sabes, si el video te ayudó mucho, me gusta, suscríbete y sobre todo comparte, ¿no? Para que el conocimiento se difunda. Hasta la próxima y gracias por tu atención.